21 indicadores para saber que estamos muertos, pero no nos damos cuenta. Namaskar. Jorge Jandavaca García te saluda y te da la bienvenida a su canal. En esta oportunidad voy a presentarte un trabajo muy especial que de algún modo sintetiza los más de 30 años de búsqueda, esfuerzo, ejercitación en la aventura del despertar de la conciencia. 21 indicadores para saber que estamos muertos, pero no nos damos cuenta. Manifestaciones y síntomas de este estado de inconsciencia o sueño profundo. Introducción. Estamos muertos y no nos damos cuenta. Al permanecer en la mente, una mente agitada, en movimiento incesante, que transita básicamente en el tiempo, entre el pasado y el futuro, como memoria o como imaginación, nos perdemos la vida. Pues la vida siempre es ahora, siempre es aquí. Por eso digo, vivir en la mente equivale a estar muertos. Pero no es solo eso, sino que no vivimos desde lo que somos, el ser. Vivimos desde la mente, de la suma de recuerdos, de palabras, de hábitos, desde la mente condicionada, que es en esencia pasado, caducidad, muerte y realidad. De ahí pues el éxito de esas películas de zombies y muertos vivientes que proliferan, porque esa es una alegoría de la situación humana, de hacia dónde se está moviendo la condición humana. En ese estado de inconsciencia profunda, no nos damos cuenta que estamos dormidos. La conciencia que somos se encuentra eclipsada casi en su totalidad. Vivimos casi por reflejo, unos cuantos puñados de palabras y unas cuantas decenas de hábitos y automatismos son suficientes para vivir. Mira, para nacer, crecer, reproducir y morir, no es necesario nada más. Ningún vislumbre del ser, del sujeto, de la conciencia que somos. Atrapados inmisericordiamente en las fauces del tiempo, bajo la tiranía de la rueda del samsara, en una interminable ronda de nacimientos y muertes. Ningún vislumbre de la eternidad, de la hora, ninguna percepción ni atisbo de la otra orilla. He aquí pues 21 indicadores de ese estado. 1. Primer indicador. Vivimos identificados con el ego o falso yo. No nos damos cuenta de que vivimos plenamente identificados con el ego. Es decir, decimos yo a cualquier pensamiento, a cualquier sentimiento, a cualquier hábito, aunque precisando mejor
La identificación es mucho más allá que decir yo. Es sentir y creer que somos eso. Y lo peor, actuar como si fuéramos eso. Ese pensamiento, ese sentimiento, esa emoción, ese hábito. Aquí la gama es amplia. Va desde yo soy, digamos, doctor, abogado, ingeniero, pasando a yo soy depresivo, o yo soy José, yo soy María, o yo estoy enfadado, o yo te odio maldito, yo soy musulmán, o yo soy anglicano, yo estoy con miedo, soy ansioso, etcétera. No somos nada de eso. El ser que somos es sujeto, no es yo soy tal o cual cosa. Yo soy el sujeto. Decir soy esto o lo otro es convertir a yo soy en objeto. Eso no es así. Objetos serán los pensamientos, objetos mentales. Objetos serán las emociones, objetos emocionales. Decir yo soy una esencia divina que vive en este cuerpo. O decir soy la encarnación del amor de la divinidad, o soy un maravilloso hijo de Dios, puede ser al principio, puede servir al principio, para dejar de identificarnos con los yoes negativos, ¿no? Y yo soy bipolar, yo soy angustioso, yo soy colérico, yo soy alcohólico, yo soy cobarde, etc. Pero nada más. 2. Reaccionamos, no accionamos. Reaccionamos mecánicamente. Somos absolutamente inconscientes de estas reacciones. Sobre todo de las conectadas a las emociones negativas, derivadas de, según decimos, de las dificultades que trae la vida, de los terribles problemas, de los graves acontecimientos, de la gente mala, de la gente egoísta. Es decir, reaccionamos de manera negativa y mecánica cada vez que la realidad no se ajusta a lo que queremos, pensamos o anhelamos, o cada vez que las personas no se adecúan a nuestros deseos, necesidades o intereses egoicos. Ahora bien, hay veces que cosas que necesitamos no suceden, o por el contrario, acontecen cosas que no necesitamos ni queremos, y eso nos produce dolor. El dolor inherente a la condición humana no es una emoción negativa. Repito, el dolor inherente a la condición humana no es una emoción negativa. Mas, si eres de los que meditan, que se mueven por los mares de la conciencia, los que van aprendiendo el arte de ser testigos, observadores, allí tenemos también dolores que nos da la vida, pero en el fondo hay una profunda paz que atenúa los impactos de los rigores de la vida, de los rigores de este problemático samsara. Pero en este nivel de durmiente, de inconsciente, de muerto, no se conoce la paz. Solo el dolor mezclado con negatividad y transformado en sufrimiento, acrecentado por la mente inconsciente y mecánica. Reacciones emocionales altamente negativas, impropias y destructivas, atormentadoras, propias del infierno de Dante. Yo voy a seguir con los indicadores. Solamente estoy señalando
Como te dije, en una segunda parte vamos a ver lo que significa el despertar, el resucitar y las ejercitaciones propicias para esto. Por ahora sigamos con los muertos. 3. Vivimos bajo la tiranía del pensamiento. Debido a la extrema inconsciencia que caracteriza este estado, vivimos bajo la tiranía del pensamiento. Somos esclavos de la mente. Vivimos casi al 100% en la cabeza, pensando, recordando, juzgando, criticando, imaginando, interpretando. Y por supuesto, estamos absolutamente convencidos de que somos esa vocecita que parlotea en nuestra mente, que no es otra cosa que el ego o falso yo en acción. Es un estado de sueño, más exactamente de ensueño, absorbidos y tragados por la mente, que nos usa a su antojo. Baste mirar a las personas, por ejemplo, cuando viajan en un ómnibus o camión, las miradas perdidas, vagas, van ensoñando, fantaseando, imaginando, en largos monólogos internos, a veces diálogos, y hay veces una asamblea parlanchina de pensamientos, una asamblea parlanchina de yoes. 4. Somos esclavos de la mente inconsciente. Al carecer de atención, o más apropiadamente hablando, por ser la inatención o la falta de atención la principal característica de este estado, estamos indefensos ante la oleada invasiva de contenidos provenientes de lo profundo de la mente inconsciente, que van aflorando, manifestándose como pensamientos o emociones, deseos, miedos no solicitados, además de otras formas invasivas, tales como pasiones, fantaseos, ensueños, compulsiones. La mayoría de estos invasores del inconsciente, lamentablemente, provienen de los barrios bajos de nuestra ciudad interior, como diría Nicole. Es decir, tienen una carga negativa, pesada, enferma, neurótica, kármica, pues tenderán a aparecer en nuestra mente los contenidos mentales y emocionales inconscientes que tienen una carga más poderosa, los más repetidos, los más intensos, a aquello que le dimos, o más exactamente, se robaron nuestra energía. Y eso, por supuesto, son los pensamientos y emociones negativas, compulsivas, así como deseos, apegos, hábitos y vicios arraigados en la muy inconsciente llamada mente del hábito, que también, por supuesto, pertenece al inconsciente. Esos pensamientos y emociones arraigadas que dan origen a nuestras acciones son la esencia del karma, que no significa ni castigo ni recompensa, sino solo acumulación de pensamiento. 5. El sufrimiento es el estado natural. En este estado de inconsciencia, de sueño profundo, el sufrimiento es amo y señor. Nos comportamos como fuente generadora de sufrimiento, propio y ajeno.
Recordemos que la mente es el espacio propicio para generar sufrimiento. Más, dormidos como estamos, tenemos la creencia arraigada de que somos muy buenas personas y que no ocasionamos sufrimiento a nadie y que el sufrimiento que tenemos es injusto por donde se le vea. Es por culpa de esta maldita vida o de la gente que es mala, egoísta, cruel. Y claro, es por eso que reaccionamos negativamente, nosotros que somos tan buenos. Y hacemos de la búsqueda de la felicidad y huida del sufrimiento nuestra meta, sin darnos cuenta de que esa es la fórmula precisa para perpetuar el sufrimiento. Además, se da el agravante, que el sufrimiento necesita alimentarse, perpetuarse, y no le importa si sufriendo o haciendo sufrir. Lo cierto es que el sufrimiento es su elemento, y va a arrastrar a esa condición infame a quienes pueda, buscando siempre destruir. No importa si comienza por uno mismo, ya que este sufrimiento arraigado es enfermo y básicamente autodestructivo. 6. Carecemos de libertad interior. En este estado de conciencia, más propiamente hablando, de inconsciencia, carecemos de libertad, pues no nos hacemos responsables de nosotros mismos, sobre todo de nuestro mundo interno. No nos hacemos responsables de nuestras emociones, ni de nuestros sentimientos, ni de nuestros estados de ánimo. Lo que alienta este comportamiento irresponsable y esclavizante es el vivir continuamente en la queja, pues el comportamiento de víctima es habitual. La queja en contra de todos y de todo es constante, y es la queja los que nos convierte en víctimas. Y ser víctima implica la renuncia a nuestra libertad, ya que la felicidad o infelicidad en nuestra vida va a depender no de nosotros, sino de nuestros victimarios, es decir, de aquello o aquellos de los que nos quejamos, la gente, la vida, el mundo injusto, la perra fortuna. Y es natural esa carencia de libertad interna, pues no poseemos ninguno de los músculos internos que nos podrían ayudar a romper la cadena. Esos músculos internos son, a decir de la señora Nathalie de Salzman, la atención, la voluntad y la conciencia. 7. El apego es nuestro medio natural. En este estado de inconsciencia, el apego es nuestro estado natural. La búsqueda externa de la felicidad hace que tengamos una fuerte y compulsiva vinculación emocional hacia nuestros objetos de apego, que dicho sea de paso pueden ser muchos. Nos apegamos a personas, porque ahí ciframos nuestra felicidad, o nos apegamos a objetos materiales, o hay veces nos apegamos a objetos mentales, es decir, pensamientos, ideas, o a objetos emocionales, emociones, creencias. Lo que pretendemos y queremos al apegarnos es extraer felicidad de aquello a lo que nos apegamos. Es por eso que queremos conservarlos el mayor tiempo posible y quisiéramos que nunca acaben. Y he aquí una de las principales y fundamentales causas del sufrimiento. Ya lo dijo el Buda. El origen del sufrimiento es el apego. Y el fin del sufrimiento se produce cuando trascendemos el apego. Y como dice un sabio, y esto es importante destacar, uno de los apegos más fuertes es el apego a la vida, a la ronda de nacimientos y muertes.
Me refiero el apego al samsara. 8. Nos hacemos adictos a las adicciones. Toda adicción tiene su origen en alguna forma de dolor o sufrimiento, y que naturalmente nos va a conducir a más dolor, a más sufrimiento. En este estado necesitamos evadirnos para evitar el dolor y el contacto con nuestro vacío esencial. En este estado necesitamos evadirnos para evitar el dolor y el contacto con nuestro vacío esencial, para paliar el sufrimiento. Por ello adquirimos adicciones como mecanismo de escape. Nos narcotizamos, entre comillas. Las adicciones son diversas, toda una gama, desde la adicción a las drogas, al alcohol, al tabaco, a los juegos, pasando también por la adicción al sexo, y una muy disimulada, pero también adicción, la adicción al trabajo, y otra también muy disimulada, la adicción al sufrimiento. Y lo peor, terminamos haciéndonos adictos al pensamiento. Y claro, lo más estúpido de todo, nos hacemos adictos a la ronda de nacimientos y muertes, es decir, al samsara. Las adicciones son formas extremas de los apegos, de esa búsqueda infructuosa de felicidad fuera de nosotros. No nos damos cuenta que no se trata de perseguir la felicidad, que eso produce más dolor, más sufrimiento. Es como beber agua salada, solo da más sed. Perseguir la felicidad es como perseguir nuestra sombra. Mientras demos la espalda al sol, nuestra sombra quedará delante de nosotros y nunca podremos alcanzarla. Mas al dar la cara al sol, la sombra quedará atrás de nosotros y donde vayamos nos seguirá. Y en esta metáfora, que dicho sea de paso es de origen védico, la sombra es la felicidad. 9. Nuestra vida carece de sentido y significado. Nuestra vida carece de sentido. Es un vivir por vivir. Y son las impresiones más fuertemente instaladas en el subconsciente las que terminan direccionando nuestras acciones. Es decir, al no encontrar el verdadero significado, el verdadero sentido a la vida, a nuestra vida, ¿qué hacemos? Creamos un sentido, creamos un significado, lo forzamos, inventamos motivos para vivir. Cualquier cosa puede ser la razón de nuestras vidas. Algunos harán lo más importante de su vida el dinero. Para otros, el placer de los sentidos. Algunos, con una visión más alta o altruista, harán el leitmotiv de su existencia, los hijos, la familia, la patria. Otros derivarán
y será lo más importante en su vida el sexo. No faltarán los que hagan de la filosofía o del deporte o de la política su razón de ser. Y por supuesto, no serán pocos los que hagan del odio, de las ideologías o del poder su razón para vivir. Y otros no tendrán sentido alguno. Y ellos vivirán a lo que venga, sobreviviendo, hasta que al final la muerte los alcance. Hablamos de vidas carentes de sentido, de significado real, pues no sabemos qué hacemos aquí. Y lo único que nos queda es rellenar los días con lo que caiga, con lo que venga, y aquello que predomine en nosotros para hacia lo cual nos moveremos. Serán los mandatos más fuertemente arraigados en el inconsciente. Fueron samskaras, vasanas, hasta generar karma. Pero dormidos como estamos, en este nivel, creemos que esos impulsos de vivir por tal o cual razón surgen libre y espontáneamente. Ignoramos que se trata de residuos kármicos arrastrados vida tras vida. 10. Vivimos tiranizados por la imaginación negativa. En este estado nos parece muy natural vivir gobernados por esa extraña función de la mente formativa, la imaginación mecánica, que va a terminar convirtiéndose, la más de las veces, en imaginación negativa. Muertes, accidentes, enfermedades, terremotos, catástrofes, secuestros, en fin, escenarios dramáticos y problemáticos son creados por la imaginación, en pequeña o en gran escala. Y eso solo nos ocasiona sufrimiento. Eso solamente nos ocasiona dolor. Y lo peor, terminamos atrayendo aquello que más pensamos o aquello que más tememos. Porque recuerda, en la vida atraemos aquello que más deseamos, con fe por supuesto, o aquello que más tememos. Y resulta que terminamos viviendo en medio del miedo, de la incertidumbre, del desasosiego, añadiendo otra causa más al sufrimiento. 11. Recuerda que estamos viendo los 21 indicadores para saber que estamos muertos, pero no nos damos cuenta. 11. No podemos dejar de parlotear. Otra cosa que consideramos natural en este estado es el hablar por hablar, o la charla mecánica, como la llamaba el señor Gurdjieff. Hablamos por hablar, de lo que sea, con quien sea, con tal que ayude a disipar nuestra soledad y a ocultar nuestro verdadero contacto con el otro y con nosotros mismos, cosa que solo es posible en el silencio. Este mecanismo de hablar por hablar
se produce porque generalmente estamos en la parte más baja del intelecto, del centro intelectual, en la parte mecánica, en el aparato formatorio, como diría el señor Gurdjieff, que naturalmente está conectado con la parte mecánica del centro motor. Y es ahí donde se produce esta extraña función del hablar por hablar. Y cuando ya no hay con quién hablar, terminamos hablando con nosotros mismos. A veces monologamos, como ya lo dije, a veces dialogamos, o a veces hacemos una placentera asamblea. A quienes tengan interés, les invito. Muchos de estos temas están desarrollados en el libro Si sufres es porque quieres, en Todo problema tiene solución, en Ser impecable el camino del guerrero, en Antivirus mental, que ya próximamente va a estar en Amazon. Namaskar.